Hey amigos, ya le diste play a este video, a chicas, chicos. Hoy, como lo vieron en el título, pues sí, así a veces le hago en el anecdotario. Voy platicando cosas medio, digamos que random. Igual no son cosas profesionales, pero sí son cosas más personales. Hoy les voy a hablar sobre un episodio de mi vida que es de las que más valoro, de las mejores decisiones que he tomado y de algo que estuve muy seguro desde hace mucho tiempo. Voy a tratar de decirles lo que pasé cuando iba a ser papá. Y voy a hablarles desde mi experiencia tratando de que a lo mejor a ustedes les sirva. Recuerden cuando iban a tener un hijo, o a lo mejor tú estás embarazado o embarazada, o tú quisieras tener en algún momento un chamaco y estás por animarte o por no animarte, porque sí es una decisión que cada quien puede tomar y cada quien es libre de decidir si se avienta o no, porque no es fácil. Es bien divertido, tiene su chiste, pero no es fácil. Yo sé que hay un sinfín de posibilidades y sinfín de escenarios en el que las personas suelen ser papás o mamás. Hay unos que les llega el rollo cuando son estudiantes, cuando están muy chavos, o hay personas que nunca les llega esa bendición a pesar de que quisieran tenerlo. Y a veces es la ley de Murphy y así pasa lo que tenga que pasar. Las personas que querían no pueden y las personas que no pueden sí quieren. Y hay otros como yo que estamos muy conformes con nuestra situación en ese sentido, que tenemos los hijos que queríamos. Yo decía siempre que mínimo quería tener 2 hijos, pero bueno, en mi caso yo fui papá a los 30 años, así es. Creo que no lo planeé así, no es como que yo lo haya establecido de esta manera, pero estuvo ideal. O sea, como que ya había terminado mi carrera, ya estaba pues trabajando desde hace varios años. Igual todavía no pegaba, no me afianzaba como debería de hacerlo para mantener una familia, pero bueno, esa es una de las cosas que sucede. ¿Cuándo estás preparado para ser papá? Esa es una de las preguntas principales. ¿Cuándo debo de ser papá? Pues adivina que te voy a dejar con más preguntas que respuestas, porque en ese sentido la respuesta no existe. No existe ningún momento idóneo para ser papá. ¿Por qué? Porque siempre te va a faltar tiempo, siempre te va a faltar dinero, siempre te va a faltar madurez, siempre te va a faltar estabilidad, siempre te va a faltar algo. Y tú puedes agarrarte de ese tipo de cosas para tener un pretexto del por qué no. Pero también puedes encontrar un montón de pretextos del por qué sí. Como se los dije, yo tenía 30 años y aunque no tenía una solvencia económica suficiente, sí tenía muchísimas ganas desde hace un ratote de ser papá y estaba en toda conciencia de lo que significaba eso, por lo menos en la poca experiencia que yo tenía. Yo me casé a los 29 años y a los 30 años tuve a mi primer hijo, que fue Luca, que es Luca Montiel, y estuvo increíble. La neta es que, desde que tuve la noticia me hizo mucha ilusión y como se los dije, en mi caso en particular, lo primero que tenía que resolver era la cuestión económica, que cuando yo llego a ese momento en el que yo decido hacer una familia, eso se convirtió en mi prioridad. El camino que yo estaba siguiendo para convertirme en una persona exitosa en este mundo de la comunicación, llamemos del entretenimiento, pues era un camino incierto, era un camino en el que yo estaba en ese momento, ya había estado en Televisa, ya había estado en radio, ya había hecho algunas cosas en revistas y en ese momento ya estaba en Azteca, pero por lo menos en ese tiempo, que creo que no ha cambiado mucho el asunto, en ese tiempo de las televisoras, pues se trataba de hacer horas nalga. ¿Qué significa eso? Pues estar sentado esperando, estar formado en una línea que todo el mundo se está poniendo y se está apuntando para que le den su oportunidad. Yo era paciente, muy paciente de hecho, porque no me estaba yendo económicamente bien. Sin embargo, estaba teniendo pasos cada vez más fuertes. Había empezado detrás de cámaras como reportero y después me fui ganando pequeños lugares a cuadro, conduciendo ya en programas de televisión, haciendo guiones, siendo jefe de información, siendo director de escena, siendo un montón de cosas, empezando a ir a mis primeras entrevistas internacionales. Ahí en Azteca fue la primera vez que me lancé a hacer una entrevista de una película, fue con el Capitán América, y entonces me empezaron a llegar esas oportunidades, pero les estoy hablando que ya tenía un ratote picando piedra, ya cobrando muy poco, pero cobrando, y antes de eso, un montón de tiempo sin cobrar. Un montón de tiempo, les hablo como varios meses, unos 3, 4 años, no sé. El punto es que yo estaba como muy confiado en mi talento y en que podría ser suficiente para yo trascender, ¿no? Estaba confiado en el sentido de que yo sabía que eso lo amaba.
y que llegaría tarde que temprano. Obviamente yo en ese momento vivía con mi papá y con mi hermano. Mi hermano estaba en la prepa y apenas iba a entrar a la universidad. Su vida estaba como siendo desarrollada paralelamente también, cuando empezó a entrar a YouTube y demás. Pero mi punto es que no teníamos necesidades fuertes económicamente hablando. Estaban resueltas esas necesidades básicas como tener dónde dormir y qué comer, ¿no? Entonces, pues obviamente yo desde ese punto de privilegio les puedo hablar y les puedo decir, pues bueno, estaba en ese momento, en ese sentido, pues bastante tranquilo. Sin embargo, yo ya estaba dando otros pasos en mi vida personal, como haberme casado y como decidí tener un hijo. Pues entonces, con el dinero que yo ganaba en Azteca, en la televisora, no me alcanzaba. Así que empecé a explorar otras posibilidades. Mandaba mi currículum, hacía mi solicitud de empleo y no estaba pegando en los lugares que yo quería. Obviamente todo relacionado con mi carrera. Yo soy periodista y ya estaba graduado, ya era licenciado y ya tenía experiencia. Y entonces estaba buscando algo relacionado con eso, con las redes sociales, con el mundo de crear entretenimiento, pero ya sin necear en ser conductor o en ser famoso o estar en una televisora grandota. Ya no estaba neceando en ese sentido, a pesar de que ya tenía varios años ahí formado. En algún momento fui muy consciente de dejar todo eso a un lado y darle prioridad a tener una estabilidad económica. Ya se los he dicho, o sea, las características que ha tenido las televisoras han sido muy particulares. No sé cómo sean las cosas ahorita, pero en ese momento, también lo he compartido varias veces, te pagaban por programa al aire. Imagínate tú estarle chingando toda la semana haciendo reportajes o haciendo grabaciones, haciendo guiones, bla, bla, bla. Y resulta que el sábado o el domingo que pues tiene que salir tu programa al aire, deciden meter un especial de fútbol o un especial de la academia o un especial de partidos políticos o un especial de lo que sea, güey. Y sacan tu programa, no lo transmiten y adivina qué, tú no cobraste. Estaba bien bonito. Dicho esto con todo sarcasmo. Entonces pues estaba cabrón, ¿no? Obviamente yo no podía seguir así. Y sin Yolanda vamos a buscar otras opciones. Y encontré, después de estar buscando durante un ratito, encontré un lugar donde pues sí te pagaban por estar trabajando durante la semana y la quincena y el mes. Y como se los dije, pues bueno, ya tenía resuelta esa estabilidad de tener un trabajo fijo con un sueldo fijo, porque eso es lo que necesitaba. Ese es otro de los consejos, si me lo pueden tomar, que ustedes vean qué es realmente lo que necesitan. Una cosa es lo que quieren, como se los estoy ilustrando, y otra cosa es lo que necesitan. Entonces yo dije, güey, me vale madres no estar como con ese glamour y a estar haciendo cosas ya detrás de cámaras, produciendo, etcétera. Está de huevos si lo hago así. Y entonces pues conseguí esta chamba. Y una de las cosas que hablamos en algún momento es, ok, hagamos este plan en el que vamos a necesitar diferentes metas, ¿no? De entrada pues necesitábamos que saliera para la renta, para la comida y sobre todo el objetivo principal, la llegada de nuestro hijo. Vuelvo a lo mismo. Cada quien decide cuál camino tomar y ninguno es más válido que otro, ¿eh? Hay personas que son empleadas del gobierno o empleadas de alguna institución en la que les dan el seguro y ahí pueden tener a sus bebés sin ningún problema. Pero hay otros que, pues no, güey, como somos los freelancers, como las personas que ganamos por el trabajo que hacemos en tal o cual determinado momento o día. Yo no tenía y no tengo ese apoyo de una institución, digamos. Entonces, pues bueno, buscamos la mejor opción de hospital según lo que nos habían recomendado para que naciera mi pequeño Luca. Y entonces pues lo primero que preguntas es, pues ¿cuánto va a salir, joven? Entonces ya te dan paquetes, ¿no? Te dan diferentes panoramas de lo que te pueden ofrecer para que nazca tu bebé. O sea, está desde las cosas más hippies como partera hasta las cosas más locochonas, que es en agua, que nazca el bebé, etcétera. Son muchas cosas, pero nosotros queríamos tener la mayor seguridad posible. Elegimos un paquete que costaba tantos pesos, 100 pesos, haz de cuenta, ¿no? Entonces ese era nuestro objetivo, llegar a ganar suficiente dinero para mantenernos mes con mes, pero durante esos meses guardar dinero, güey, hasta llegar a esos 100 pesos. Obviamente teníamos 9 meses para lograrlo. Y ya no me acuerdo, güey. Habremos logrado llegar a esa meta como a los 5 o 6 meses, no sé. Y ya fue un respiro cabrón. Ya después de eso me di mis permisos, hice mi primer compra para el pequeño, ¿no? Ya sabes, le compré unos tenis y un pants y un juguetito. Y bueno, ya sabes, yo disfrutando
recordando ese proceso que estaba viviendo. Obviamente las cosas tampoco eran tan fáciles. De estar en un lugar donde ya conocía más o menos a la gente y demás, me fui a otro donde los horarios eran brutales, eran súper esclavizadores, donde las distancias estaban muy cabronas, donde tenías que ver la jeta de un montón de pendejos que por naturaleza el hombre de repente te quiere meter el pie, cabrón, no mames. Seguramente tú que estás en alguna empresa, estás hasta la madre de un güey o de una morra que nomás te está chingando, güey. Entonces dices, güey, no mames, güey, no tienen otra cosa que hacer. Pues así era, güey, y yo lo tomaba como algo temporal. Yo le daba proporción a las cosas. Las jetas de un cabrón o el malestar que yo pueda sentir no se compara con lo que yo estoy logrando y lo que yo estoy construyendo como padre de familia, como esposo, como papá, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, cuando tienes ese tipo de motivación y de puntos de referencia, pues lo demás lo puedes minimizar fácilmente. Ojo, quien vaya a tener un bebé, trucha con lo que les voy a decir, ya sea en un particular. ¿Tú eres papá? ¿Lo tuviste en particular o en público? No, público. Y te cobraban cosas después de que a eso iba. De que te dicen que hasta ahí o que es gratis o que te incluye tal cosa, pero después te la dejan ir con un chingo de cosas. Pues entonces, bueno, ahí es aquí me está haciendo el parlo mi balding, porque no importa si es público o privado. Después de que nace, te dijeron, eran 100 pesos, pero pues le dimos agua, le dimos gasas, le dimos unas jeringas, le dimos un suero, y huevos, y te van atorando y dices, no mames, qué pedo. Pues yo tenía planeado que iba a hacer esta cantidad, ¿no? Que me iba a ahorrar. Si estoy en un público, pues igual no me iba a gastar una cantidad por el privado. O si estoy en un privado, pues ya sé que me gasto esto, pero ni madres. Te la dejan ir y no te avisan. Y a ver, diles que no. Además, pues bueno, si les dices que no, pues no te dejan sacar al bebé, ¿no? Y además, pues tú no estás contando cuántas gasas y cuántas vendas están usando. Nada más te dicen, pues aquí va la cuenta, joven. Y ya te chingaste. Entonces, pues sí tienes que tener, no sé si estoy exagerando, de lo que planeabas gastarte, pues un 10-20% más para todas estas eventualidades. Eso es para salir del hospital, brother. Y bueno, ya es una obviedad lo demás, ¿no? La cantidad de lana que te puedes gastar en los pañales, en las toallitas, en la comida, en todos los cuidados que debe tener un bebé. Entonces ustedes tienen que tomar en cuenta eso. Y ya, como se los dije, en algún momento de mi vida estuve con esos horarios súper cabrones. Ya después, a pesar de que yo en algún momento, saltándome muchos pasos, meses, tal vez años, me convertí en mi propio jefe y yo podría hacer mi horario, pero pues bueno, también se los he platicado. Si yo no le chingo, pues nadie le va a chingar por mí. Si yo no muevo las cosas para que sucedan, o sea, yo siendo la cara principal de muchas cosas, si yo no hago mi parte, lo demás no sucede. Entonces ahí entramos con la cuestión del tiempo. Yo mismo, a ver, güey, yo crecí toda mi infancia con papás súper trabajadores. Pero, dicho esto sin reclamo, pero también súper ausentes, porque se iban en la mañana y apenas los veía, o yo me iba en transporte escolar porque a lo mejor ellos se iban más temprano y los veía un ratito en la tarde para la comida, y si es que iban a comer, y ya si no hasta la noche, güey, y los veía los fines de semana, pues porque es normal que las personas vayan a una oficina y estén de sol a sol chingándole. Hay algunas personas que pueden tener el privilegio de ser ama de casa o papá de casa, y la otra pareja, la otra parte, va a trabajar. Ya esas cuestiones son ya mucho más específicas. Y deja tú la parte económica, ¡no, hombre! Se pone bien chingón, güey, a la hora de la educación. Eso está cabrón, o sea, y en alguna plática que tuvimos, me decía, esta edad de los niños, en cada caso, ¿no? De Luca o de Dan, está súper pesada porque dependen de ti y tienes que estar ahí con ellos. Y a ver, es que así va a ser toda la vida y no es queja, está padre y hay que vivir esas etapas y hay que disfrutarlas en la medida de lo posible. Entonces yo lo que le comenté es, no íbamos a descansar el resto de nuestras vidas, porque primero el niño depende de que le cambies el pañal, después depende que les des de comer, después depende de estarlo cuidando para que no se rompa su madre en cada paso que está practicando cuando está aprendiendo a caminar, y después pues la adolescencia, y después la inmadurez, y después todo lo demás. O sea, nunca vamos a acabar.
Ahorita yo tengo mis chamacos que tienen 8 y 14 años, el de 14 ya entró a la adolescencia y tienen temas como todos los adolescentes. Algún día se los compartiré tal vez, pero también llegamos a ese punto en el que me dicen, no, es que qué pesado que estemos pasando con Luca tal o cual cosa, tal o cual situación, y es pesada la adolescencia. Y yo le digo, no man, o sea, eso es lo de menos. Qué bueno que tengamos estos problemas super fresas con nuestro hijo adolescente o preadolescente y no tengamos otros temas super gruesos que tienen otras personas, que tienen que ver, quiero tocar madera, pero pero no hay por acá, pero esto cuenta, esto viene de la madera. Pero no estamos lidiando con temas de drogas, de alcoholismo, de abandono. Todas las familias pasan por temas. Tenemos la gran bendición que nuestros hijos nacieron sanos, que nacieron completos, que no nacieron enfermos y que están increíbles en ese sentido. No tenemos que lidiar con eso, cosa que muchas familias también les toca vivir, que nace sus hijos con alguna situación y tienen que darles ese cuidado extra. Vuelvo a lo mismo, también ese es otro de los pretextos, entre comillas, para tener o no tener hijos, porque no sabes lo que te va a tocar, güey. Son pinche chamacos, son un huevito kinder, cabrón. Lo abres y quién sabe qué te toca, güey, ¿no? Cuando llegan a tu vida, no es cliché, pues de todos modos los vas a amar, pero obviamente a unos les vas a tener que dar más cuidados que a otros por todas las cosas que traen de fábrica. Pues así vas formando a tus chamacos en el día a día, también van absorbiendo tus mismos gustos de lo que te gusta, que si el fútbol, que si el cine, que si otras tantas cosas, pues lo van viendo y tienes que lidiar con diferentes cosas. En mi caso, yo tengo que también estarlos educando acerca del personaje que hago, acerca de el mundo que los rodea y de que valoren las cosas, de que ellos tienen acceso a platicar con personas o que por mi trabajo los llevo a lugares que, pues güey, yo mismo, cabrón, o sea, yo conocía un solo país durante toda mi infancia y a mi adolescencia y gran parte de mi madurez. No conocía otra cosa, güey, había ido fuera de México a 2 partes y ya después, por mi trabajo, pues conocí el mundo entero y a muchos de esos lugares me he llevado a mi familia. Entonces, pues bueno, tienes que estarles explicando qué es lo importante de la vida, qué significa la fama, qué significa que su papá dé autógrafos o fotografías. Es un rollo también para los niños y cómo se van formando su propia expectativa de vida. Y eso tiene que ver, vuelvo a lo mismo, no nada más aplica conmigo, aplica con cualquier persona que me esté viendo. Siempre soñamos los papás que pues, nuestro hijo sea mejor que tú, que esa generación que le antecede. Yo puedo decir que vengo de una familia bien trabajadora, güey, ¿no? O sea, mi abuelito nació en un pueblo en Hidalgo, en la sierra, igual que mi abuelita en Puebla, y llegaron a la ciudad y, o sea, de repente no dimensionamos las cosas. Yo cuando me pongo a analizar de más, digo, no mames, o sea, ellos venían desde allá y lograron llegar a la ciudad y construyeron su casa y tenían una casa propia y tenían un carro y tenían un trabajo y dices, no, tenían una carrera y decías, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué los motivó a salir del pueblo que a veces llegamos a visitar y veíamos a otras personas que allí nacían en el pueblo y ahí se quedaban? ¿Pero qué les motivó a antecesores, a mis parientes, a mis abuelos, de decir, va, güey, me rifo y me rompo la madre? Y después mi papá y mi mamá, que fueron todavía, le subieron el escalón, muchos escalones arriba en su preparación, en su tipo de educación, en su forma de ser. Y ahora nosotros, pues tratamos de estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Y así también les tocará a nuestros hijos. Eso seguramente te ha pasado. Y a lo mejor tú te sientes mucho, te sientes poco, o te sientes justo, no sé. Todo mundo tenemos nuestro lugar en este mundo. Y hablando específicamente, para no irme a otros temas, hablando específicamente de nuestros hijos, pues también siempre serán ellos los testigos de todos nuestros errores, de todos nuestros aciertos. Y ellos aprenderán lo que nosotros les enseñemos. Vuelvo a lo mismo, de forma consciente o de forma inconsciente. Y tenemos que ser muy conscientes de la cosa chida que tenemos y de la cosa no tan chida que tenemos, de la parte oscura, de la parte luminosa, y de esa manera pues podremos ayudarlos a nuestros hijos a que se la pasen bien. Y si tú tienes mucho o poco tiempo, no hay pedo, pero úsalo con conciencia. Si tienes el privilegio de poder estar mucho tiempo con tus hijos, pues date, güey, y haz todo lo posible y multiplica esos momentos. Y si tienes la condición de tener un trabajo o una vida, porque a lo mejor ya estás divorciado o lo que sea, no los puedes ver tanto, pues bueno, velos con amor, velos con conciencia. Igual las mujeres también, si las puedes ver mucho o poco, si trabajas mucho, haz que cada minuto cuente. Eso estaría chingón y eso es lo
lo que yo les podría decir. Hay personas que desde siempre deciden, a mí no me estén chingando, yo no quiero hijos. Porque sí, obviamente se truncan muchas cosas de viajar económicamente, porque ya no pensaste nada más en ti, sino piensas en tu pareja y después piensas en el hijo y después en 2 hijos y así. Entonces tienes que tener el cuádruple de responsabilidades, el cuádruple de recursos, el cuádruple de tiempo. A veces se puede multiplicar y a veces no se puede. Entonces hay personas que, por eso les digo, es muy respetable que cada quien decida, pues si se va a rifar o no se va a rifar, güey, porque no es fácil. Eso sí, no lo tomen con ligereza, no lo tomen como que no hay pedo, porque al final tú, o sea, los chamacos no están decidiendo venir a este mundo. Tú estás decidiendo por ellos con tu conciencia o con tu inconsciencia. Y ellos van a llegar sí o sí basado en justamente tus omisiones o tus acciones. Pero, pues ya que les hiciste el favor de traerlos, atiéndelos, cabrón, atiéndelos, amiga, porque si no, está cabrón y esos chamacos, pues vienen con el disco duro en blanco y van llenándolo de lo que pueden y de lo que les dan a lo largo de su vida. Espero que les haya gustado este anecdotario. ¿Les latió o no? Platícame cuál es tu situación, qué es lo que estás pasando en ese sentido con tus hijos, o si tú no tienes hijos, pues platícame cómo pasaste esta vida, lo que llevas de vida con tu familia. Yo soy Alex Montiel, por favor suscríbanse, pónganle like, pásenla chido y síganme en las redes sociales. Nos vemos en el cine. Bye.